Saludos amigos, buenos días, ya estamos en Diario 55, tu revista informativa desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia, la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este martes. Contamos a 4 de octubre. Es el día 277 de este año. ¿Saben cuánto faltan? 88 días para que finalice este 2022. Saludos a los que nos reciben a través del sistema de cable y los que están a través de la internet. No importa el dispositivo, nuestra plataforma digital nos permite esta comunicación con todos ustedes. Los comentarios, los análisis, las primeras de las primeras, estaremos compartiendo las noticias más importantes en este día 4 de octubre. Hoy se celebra el Día del Hábitat, el Día de los Animales. Es hoy, ellos también tienen su espacio, tienen su día. Vamos a dar los buenos días a Lenis Tejada Betancourt. Buenos días, Lenis. Buenos días, Fran Rodríguez. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos ustedes, los que conectan con Diario 55, donde quiera que se encuentre. Sí, justamente hoy es día de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que era el amigo de la naturaleza, se le conoce por eso el vínculo con lo que acaba de señalar perfectamente Fran, del día, los animales. San Francisco de Asís en el santoral y en la literatura católica pues siempre se ha presentado como eso, como el amigo de los animales, el que hablaba y los animales le atendían. Y también fue un gran reformador de la Iglesia Católica en su momento, en su tiempo. El Papa Francisco, que es el actual Papa, precisamente se dice que asumió ese nombre de Francisco por esas intenciones de reforma, de insertar cambios a lo interno de la Iglesia, y muchos de ellos pues lo hemos estado viendo durante su pontificado. Así que nuestras felicitaciones para todos los que se llaman Francisco y Francisca, ¿verdad? Que también hay muchas Francisca. Estoy en el paquete. Sí, esta famosa, pero verdad, verdad que sí. Muchas felicidades para usted. Gracias. En el día de su onomástico. Francisco es el nombre suyo, ¿verdad? Porque el nombre artístico es Fran. Así es. Pero Francisco. Felicidades para todos ustedes. Mire qué bueno que usted menciona la palabra onomástico, que mucha gente confunde cumpleaños con onomástico, natalicio, sí, día del nacimiento con el onomástico, que es el día de los santos. El día del santo, de tu santo, porque antes era así, se buscaba en el santoral, en el almanaque, de qué santo era día, el día que naciste, y muchas veces coincidía, pero no necesariamente. Es decir, tú puedes tener un nombre de un santo, que es el día de tu onomástico, y no necesariamente ese día coincidir con tu cumpleaños. Era lo que más se usaba antes, buscar en el santoral, el día que naciste, y con ese venía el nombre que te ponían a ti. Ya las cosas han cambiado, muchas veces se mezclan las primeras letras del nombre del papá y la mamá, también a través de los famosos que hay. Antes la gente se ponía a ver inclusive hasta los créditos de la película para ponerle un nombre al hijo, que muchas veces le complicaba la existencia con una letra la cual no se colocaba o se omitía por alguna razón, o por el sonido se escribía la palabra y tenía estos problemas, incluso problemas para usted proceder con cualquier documento. Yo recuerdo a Monseñor Flores, Juan Antonio Flores Santana, que nos hacía la historia de una familia que al nacerle un hijo fue al almanaque a ver qué decía el almanaque, y ese día no era un día de trabajo y decía no laborable, así le pusieron al hijo. Caramba. No laborable. Pero bien, nuestras felicitaciones para todos los franciscos y franciscas. Pues fíjense, en Diario 55, en el día de hoy,
se trae un trabajo que da continuidad a lo sucedido en Estero Hondo, esa penosa y lamentable noticia de la muerte del hacendado Soto Corniel y 2 personas más, al parecer su capataz, y una señora que el trabajo que trae Diario 55 nos recuerda que Marixa Ovalle de Vanderhorst fue otra de la tercera víctima de ese asesinato, triple asesinato en Estero Hondo, Puerto Plata. Era una mujer dedicada a la educación, era una mujer de profundo sentimiento religioso. Incluso se dice que estaba ahí, que había salido de un retiro espiritual el domingo y llegó a la casa y se encontró con esta situación que le dio final a su vida. Las autoridades han seguido profundizando y ya presentaron un cuadro un poco más general de lo sucedido. Al parecer, el victimario, que no se conoce el nombre real, se le apodaba Blanco Rodolfo, era un ciudadano haitiano, sin documentación, fue contratado para ordeñar las vacas en la hacienda. Al parecer no tenía más que 15 días trabajando, se generó una discusión por un tema de prestaciones, que sí, que no, que solo 15 días, que no te toca, que sí te toca, y por eso, aparentemente por ahí, vino el problema que desencadenó la muerte. Un individuo sin papeles, que no se depura, simplemente un ok, ven, yo te pago tanto, tú estamos de acuerdo, te toca hacer esto y aquello, y no se sabe ni siquiera el nombre real de este individuo y mucho menos conocer el prontuario, las capacidades o cualidades o condiciones delictivas de este individuo y mucho menos la condición de manejo emocional para ciertas situaciones que ante una discusión de este tipo se lleva la vida de 3 personas. Que aparentemente, y según los comentarios, ya está en territorio haitiano. Su esposa o su compañera sentimental fue detenida e interrogada por la policía. Hay quienes incluso estaban hablando de que una sola persona no pudo haber actuado y hacer una acción como esta horrenda, que parece ser como sacada de aquella historia dantesca, cortando, cercenando la cabeza, utilizando métodos que se veían en Haití, en oportunidades, en gobiernos haitianos incluso, que era uno de los que promovía el que le colocaran neumáticos en el cuello, le encendieran, cortaran incluso hasta cabeza, decapitaran a personas. Todo esto aparentemente se vio en una escena donde la cabeza, el cuerpo por un lado, pero hay quienes opinan de que este señor, este joven, que ayer nosotros veíamos una fotografía de él, dicen algunos expertos que no actuó solo, de que hubo compañía de un cómplice o de otras personas más. Al principio se hablaba de 3 personas que habían actuado. Bueno, dado el caso de que hay 3 personas muertas y de la forma que están muertas, pareciera o que es un individuo muy habilidoso con las armas blancas o que realmente contó con ayuda de otras personas. Esperamos que las autoridades terminen de aclarar, ya se va entendiendo un poco más el panorama que nos sorprendió el domingo y como que no se comprendía bien a qué obedecía toda aquella escena salvaje de la que hemos sido los dominicanos, nos hemos enterado a través de los medios de comunicación y la policía entendemos que poco a poco también la fiscalía que está investigando irá dando mayor información. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Buenos días, Xiomara. Xiomara. Lo mejor de lo nuestro, Santo Domingo, en estas 3 presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central, Café Santo Domingo. Mire, ayer estuvo Biden por Puerto Rico, lo mismo hizo por las zonas de Fort Myers, una de las más afectadas con el fenómeno Ian. Aquí en Puerto Rico
Fiona fue que produjo los daños que ya se han reportado. El presidente dominicano hablaba de sumas que iban en cuanto a pérdidas, en cuanto a daños materiales que iban sobre los 20.000 millones de pesos. Hablaba de que a la agricultura se le iba a entregar más de 5.000 millones para compensar a algunas personas que perdieron todos sus proyectos agrícolas, todo su sembradío. En Fort Myers, la información en cuanto a daño se refiere, el levantamiento que se ha hecho anda por los 60.000 millones de dólares. Oiga esto, usted. 60.000 millones de dólares. Lo de Puerto Rico anda en unos 3.000 millones. Hay un dato interesante. Ayer decía Biden en Puerto Rico que todo lo que estamos viendo ahora es producto del cambio climático, es decir, la constancia, la fortaleza de estos fenómenos atmosféricos. Dice un experto en meteorología, hablando a través de la Universidad de Stony, en la ciudad de Nueva York, que el cambio climático estaba sumando hasta un 10% más de lluvia en los huracanes que hoy día se están formando. Y es por eso que hemos visto, como dicen por ahí, la cola del huracán es la que produce mucho más efectos. Es la tanta lluvia que provoca al paso de un fenómeno de este tipo por tierra. Y República Dominicana fue una fiel testigo de Fiona cuando ocurría en tierra por el este, por ahí ya comenzábamos a sentir las lluvias, pero los efectos más importantes los sentimos nosotros después que estaba pasando ya el ojo del huracán, que estaba en el mar. En la noche sentimos fuertes lluvias, ráfagas, descargas eléctricas, todo esto generado, dicen los remanentes, que es lo que queda del huracán. Pero sí, las lluvias produjeron inundaciones, grandes inundaciones. En Fort Myers se está hablando de 104 muertos y todavía hay zonas que están anegadas, es decir, inundadas, y no han podido verificar si realmente hay personas que están ahogadas, que están bajo los escombros de casas que se cayeron, que fueron destruidas por los fuertes vientos. Imagínense, ya estamos teniendo fenómenos de este tipo que están sobrepasando los 250 kilómetros por hora, como fue el caso de Ian, que impactó Fort Myers. Y uno ve las imágenes y ve el destrozo que dejó por el frente este fenómeno. El año pasado también llegamos a ver fenómenos cerca de los 300 kilómetros por hora, lo que quiere decir que algo está pasando. Ahí están los resultados de los fenómenos del niño, la niña, el deterioro de la capa de ozono, la contaminación, el efecto invernadero, todos estos elementos dando al traste con lo que estamos viendo. Unos cambios en las expresiones de la naturaleza que están llevando a que padezcamos huracanes, tifones, dependiendo de la parte del mundo, con la intensidad con la que lo estamos viendo. Así que esto tiene que ser también un llamado de alerta a las naciones, a que no podemos hacernos de la vista gorda con este tema del cambio climático. Tenemos que hacer lo propio como humanidad que somos, como especie, para poder sobrevivir, porque de lo contrario, si esto sigue intensificándose del modo que es, imagínense lo que podrían venir en años venideros. Qué bueno que Biden ha mostrado su apoyo a estas comunidades, sobre todo a Puerto Rico, donde ha planteado, por lo que ha sucedido en los últimos años en Puerto Rico, un proceso de reconstrucción de Puerto Rico, de reconstrucción y de construcción de estructuras más resistentes a este tipo de fenómenos, porque recuerden María hace un par de años, miren esto ahora, cómo ha dejado la parte suroeste de Puerto Rico. Puerto Rico necesita ser intervenido para mejorar sus estructuras y soportar este tipo de realidades.
Yo no quisiera irnos al corte sin recordar a la población, hacer un llamado de alerta a lo que está pasando en Haití, no con las bandas, sino con el cólera. Ya hay cólera comprobado en Haití y se han levantado unas alertas fronterizas y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana también ha emitido algunos protocolos a seguir porque hay cólera. Y el asunto con el cólera es que donde evacua una persona con cólera, la brisa, la simple brisa puede propagar esa enfermedad y nosotros sabemos que en los bateyes dominicanos y en muchas zonas donde hay asentamientos, bateyes haitianos y algunos asentamientos de nacionales haitianos, lo que menos hay es letrina. Entonces se genera todo un tema de alerta y de vigilancia con esto del cólera. Regularmente una de las principales evidencias de que alguien está sufriendo, padeciendo cólera, es que le provoca una diarrea parecida al agua de arroz. Esa es la principal evidencia. Si usted lo está padeciendo o alguien en su familia conoce a alguien con ese caso, lo ideal es que se emita la alerta epidemiológica al centro de salud más cercano para que se inicie el protocolo con esa persona y con sus familiares y no se propague. Que no es la primera vez que se disparan las alertas de Claro. cólera en Haití. Uno recuerda que fruto de la presencia de la MINUSTAH allí, pues se produjo también, incluso fuimos afectados nosotros en República Dominicana, porque el contagio, la frontera prácticamente es solo una división imaginaria, podríamos decirlo así, porque por ahí pasa de todo. Y entonces también nosotros fuimos afectados por estas infecciones traídas, dicen, por algunos agentes que estuvieron por el Congo, que estuvieron por África, por allá. Entonces que se propaga tan fácil, como hemos dicho, que hasta el aire puede ser un vehículo para la propagación. Lavarse las manos después de ir al baño, lavarse las manos antes de ingerir alimentos, evitar lo más que se pueda el consumo de alimentos y bebidas en la calle. Son algunas de las recomendaciones que nos están dando las autoridades de salud para que nos cuidemos de una epidemia de cólera, ya que acabamos de salir de otra. Vámonos entonces a publicidad y venimos con las primeras de las primeras en Diario 55.
Vamos a la primera de las primeras, los periódicos en la web. Iniciando con Diario 55, pueden ustedes ver ahí la portada. Era educadora y religiosa, mujer víctima en triple asesinato en Puerto Plata. Marixa Ovalle de Vanderhorst, una de las víctimas mortales del triple asesinato en Puerto Plata, religiosa, egresada de la Pucamaima, educadora por 25 años y directora del Colegio Nuestra Señora de la Altagracia en Los Prados. Esta es la noticia principal que trae nuestro periódico. Usted puede ampliar esta y otras informaciones accesando a la página diario55.com. Nos vamos ahora con Diario Libre. Incidentes de haitianos. Bueno, ahí tenemos otro titular. Nóminas de distritos educativos del MINER están sobrecargados. Hay otra noticia ya más actualizada. Incidente con haitianos en Puerto Plata no afectó actividad en la frontera. Pero es un tema, el de las nóminas de distritos educativos. Se habla que en San Juan de la Maguana no caben en un salón todos los que están registrados como técnicos, educadores y otros. Una nómina abultadísima. El Listín Diario. Vámonos con el Listín ahora y las noticias más importantes. Es una internacional, aunque se trate del vecino país, la noticia principal del Listín, aunque también está un poquito más abajo el suceso ocurrido con la embarcación que zozobró. Habrían llevado a Miami a 16 de las personas que naufragaron en embarcación que salió de Cabrera. Entonces, con la información de Santiago también, el periódico La Información, tenemos ahí al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. Salud Pública activa plan de prevención de cólera. Hay otras también, producto de las lluvias. Aquí se habla de dengue desde hace mucho tiempo, de pacientes, niños sobre todo, afectados con este virus, esta enfermedad transmitida por el mosquito. El Ministerio de Salud Pública informó de la puesta en marcha de los planes de emergencia para prevenir y controlar posibles casos y brotes de cólera en territorio dominicano ante la detección de la enfermedad en la capital de Haití. Así andamos en cuanto a las noticias más importantes, las primeras de las primeras en Diario 55 con las internacionales, los deportes. El hombre sigue mostrando su poderío. Adelante, Lenis Tejada Betancourt. Gracias, Fran. Vamos a ver lo que las primeras de las primeras nos traen el panorama internacional. Vamos a ver Diario 55, lo que tenemos para el día de hoy, la principal noticia. Como pueden ver ahí, Biden confirma en privado su intención de postularse para un segundo mandato. Al parecer, presidente Biden en el 2024 estaría presentando su postulación por la candidatura demócrata nueva vez para continuar en el poder. Ya Biden, que está bien avanzado de edad, pues se creía que no presentaría su candidatura para el 2024, pero parece que sí. Vamos a ver lo que nos trae Diario Libre en las primeras internacionales. Diario Libre, ahí pueden ver al menos 15 muertos y 20 heridos tras nueva reyerta en una cárcel de Ecuador. Es un tema que se le ha ido de las manos al gobierno ecuatoriano, el control de las cárceles, y constantemente están teniendo lugar estas trifulcas que llevan consigo heridos, muertos y escape de presidiarios en ese país sudamericano. Pasamos al Listín Diario. Vamos a ver la principal Listín Diario, otra vez Biden. En este caso, Biden dice que está comprometido con Puerto Rico, refiriéndose al comentario que hacíamos un poco más temprano,
donde hablábamos de que Biden dice que va a reconstruir todo Puerto Rico, va a trabajar estructuras de mayor capacidad para la resistencia contra huracanes. Y por último nos vamos al periódico La Información, vamos a ver la sección de exterior, ahí la principal noticia es sobre el Papa Francisco. Hoy en el día de San Francisco, el Papa pide a Putin parar la guerra y alerta del riesgo nuclear. El Papa Francisco se dirigió públicamente al presidente de Rusia, Putin, pidiéndole que detenga la espiral de violencia y muerte en Ucrania. También manifestó el Papa preocupación por la escalada nuclear en el planeta. Son las principales informaciones en el panorama internacional que nos traen cada uno de los diarios en el día de hoy. Y como ya sugería Frank, en el plano deportivo, la noticia principal que nos copa, pues es el hecho de que ahí está Albert Pujols. En el día de ayer, 703, otra vez prácticamente la está sacando todos los días desde el fin de semana Albert Pujols. Qué manera de terminar su carrera, si realmente se va a retirar, como ha dicho ahora al concluir esta campaña. Al parecer el equipo de los Cardenales ya tiene su pase comprado para la postemporada y vamos a ver cómo sigue aportando Pujols ya con 703 cuadrangulares y ha dejado a Beirut atrás en cuanto a carreras remolcadas se refiere, en el segundo puesto de todos los tiempos. Nuestras felicitaciones para Albert Pujols, que sigue poniendo en alto el orgullo dominicano. Ahí hemos tenido las primeras de las primeras.
Después del receso producto de la pandemia, que la embajada norteamericana cerró sus puertas, luego estaba renovando visas. Usted iba a una plaza en Santo Domingo, ahí depositaba, si es que tenía visa con anterioridad, las famosas visas múltiples como le llaman, y a través de este proceso usted no tenía que hacer presencia ante el cónsul, usted recibía su pasaporte visado, incluso se lo enviaban a Santiago, se lo envían a Santiago de ser caso que resida aquí. La embajada de Estados Unidos en la República Dominicana recientemente dio a conocer de que ampliaba el número de visas de paseo para República Dominicana. En el día de ayer, ellos hacían una advertencia a los que ellos llaman asesores de migración, que muchos programas ahora en su contenido pues tienen un llamado experto migratorio, que quizá con un par de leditas que den a temas esenciales para la solicitud de visa, aquellos que están en proceso de residencia, que han sido solicitados por algún familiar, lo estudian, lo conocen y ya están hablando, están opinando sobre todo este proceso, porque la gente no busca países suramericanos, europeos para irse a residir, es Estados Unidos y básicamente la ciudad de Nueva York. Ellos hacen una advertencia, hacen un llamado diciendo que mucho cuidado con los datos que se están generando en los formularios de solicitud, que ponen a uno de estos expertos a que le llenen el formulario y usted nada más tiene que firmarlo. Dice que hay muchas informaciones que al final no son compatibles con otras que en el mismo formulario se dan a conocer. Ya es como de manera automática, aquellos que conocen el procedimiento para llenarlo, lo hacen. Y hoy vuelven a reiterar, el cuerpo diplomático dice que hay muchas situaciones que se presentan de errores. Dice que son múltiples los errores que se están cometiendo. Dice, solicitar una visa de los Estados Unidos, dicen ellos, sabemos que al parecer es complicado para muchas personas y entonces buscan los servicios consulares, gente que son expertas, que dicen de tantas personas que hemos recibido, porque ya cobran sumas exorbitantes para asesorar a esas personas que le consigan, le otorguen el visado hacia Estados Unidos. Inclusive destacan por los medios en que tienen secciones o programas especializados de este tipo, la cantidad de personas que han sido visadas, los que han obtenido de alguna manera su facilidad para accesar a territorio norteamericano. Y entonces dice, hay que evitar ser víctima de estas irregularidades. Recomendamos que siempre llenen sus formularios. Y hablan precisamente de cantidades excesivas de dinero, entre algunas de las consecuencias cuando usted utiliza los servicios de un consultor de migración. Yo las veces que he tenido que hacerlo, acceso a la página y no es tan complicado. Hay algunas preguntas que son reiterativas y esto es parte del manejo que ellos le dan a estos formularios para ver hasta dónde usted está diciendo la verdad. Bueno, yo creo que tal vez no sea del todo complicado, Fran, pero tampoco es tan sencillo llenar un formulario, por lo menos para una visa, una tipo B1, B2, para hacer viaje de turismo o de negocio a los Estados Unidos. No es que una persona con un cierto nivel no lo pueda hacer, pero la mayoría de las personas que están buscando este visado, no es verdad que puedan ver en el formulario que se llena un formulario fácil de llenar. Y quizás más que para llenar, cuando se contrata el servicio de una persona que asiste en materia migratoria, un asesor, un consultor migratorio, es precisamente para que te oriente sobre qué poner
en estas preguntas, que uno dice, ven acá, pero yo no llené esto ahorita, no fue más o menos lo mismo que me preguntaron antes. Porque hay preguntas que una cosa lleva a la otra y que lleva a descartar o a unir cabos, y un asesor hace eso. Yo sí creo que hay personas que cobran sumas exorbitantes por esto, y también creo que hay responsabilidad, un individuo que le entrega a otro ese compromiso y no sabe ni siquiera lo que ese otro puso en ese formulario, que ya ni siquiera el tema de la firma es muy requerido, una firma medio electrónica ahí que la puede hacer cualquiera, pero tampoco es cierto lo que dice la embajada de que es tan simple llenar un formulario de estos. Nosotros somos personas, digamos, de un nivel medio de capacidad, de comprensión media, y por el tema del inglés, por la navegación que hay que hacer también actualmente, porque todo eso hay que hacerlo en línea ahora, la navegación que hay que hacer en línea en la página de la embajada, que tiene entre eso muchísimas cosas más. Yo no creo que la mayoría de los solicitantes dominicanos estén en capacidad plena de llenar bien un formulario de visa B1, B2 sin la asesoría, orientación de una persona que ya sepa de eso. Ellos refieren a la información de que tienen páginas, de que tienen cuentas para que la gente pueda accesar ahí y hacer cualquier tipo de pregunta. Pero usted recuerda que cuando había que llenar los volantes de las líneas aéreas de migración y también de embarque, mucha gente no sabía y había que llenárselo. El que estaba al lado le preguntaban cuando le entregaban ya en el aire el volante, preguntaba la azafata, el asistente de vuelo, le preguntaba que si tenía todo ya a mano. Pero eso no es cosa del pasado, Fran, eso claro, es el pan nuestro de cada día. Todavía en los aeropuertos, todavía esa situación está, en la que uno tiene que llevar tiempo, no solo para uno entrar, sino también para asistir a cualquier persona que te pide una ayuda ahí. Las máquinas que están ya establecidas. Pero eso no lo maneja todo el mundo. O sea, yo pienso, si el año próximo fuera a viajar con algún familiar cercano mío, a mí no se me ocurre pedirle a alguno de esos familiares que llenen el formulario por su propia cuenta. Necesitan una asesoría, necesitan una orientación. Ahora, ustedes tienen que saber lo que esa persona que está ayudando está poniendo ahí, y tampoco pagar sumas exorbitantes como algunos aprovechan. Yo creo que el llamado que hace la embajada está muy bien para uno estar alerta, no dejarse engañar y uno entender que la cosa no es tan compleja como a veces te la pintan, pero tampoco puedo estar de acuerdo por mi experiencia con lo que dice la embajada de que llenar un formulario para una visa americana es tan sencillo que cualquiera lo puede hacer. No, tengo que ponerme en el punto medio. Bien, saben que en el día de ayer se presentó un informe por parte de la Policía Nacional donde se da a conocer que a pesar de los esfuerzos que se han ido haciendo y claramente hay sectores donde esto se ha mejorado, se habló de que hay 8 sectores en el Gran Santo Domingo donde aumentó la delincuencia, según los análisis que hicieron las autoridades policiales en los días del 30 de agosto al 26 de septiembre. Y no son sectores propiamente de barrios marginales o de barrios difíciles, no. Aparecen sectores como Gascue en la capital, dentro de estos 8 sectores del Gran Santo Domingo, donde aumentó la delincuencia. Oigan esto, en algunos sectores de esos 8 que presentan aumento. Uno de los sectores exclusivos de la capital. Gascue, imagínense. Hay aumentos del 17% en uno, del 24% en otro
y del 140% en otro, como es el caso de Villajuana, que aunque no es un sector privilegiado en la capital, está en el centro, en el corazón de Santo Domingo. Usted se mueve entre la Kennedy y la 27 de febrero en el Gran Santo Domingo y es muy probable que usted tenga que pasar por Villajuana. Ahí nació el expresidente Fernández. ¿Cuánto dije? 140% el aumento de la criminalidad, de la delincuencia en Villajuana, en la medición que se hizo el último mes, el mes pasado. Por lo que sí, yo creo que hay una percepción de que se ha mejorado con el patrullaje mixto, el tema de la delincuencia a nivel general, pero todavía decir que en la capital de la República Dominicana, donde la Policía Nacional tiene su palacio, decir que sectores del centro de la capital, de Gran Santo Domingo, como Villajuana, o sectores tan exclusivos como Gascue, están aumentando la delincuencia en los últimos meses, es un llamado a la reflexión, a intensificar los esfuerzos que ya se están haciendo, los esfuerzos para disminuir la delincuencia en nuestro país. Mire, Lenis, aquí se han cometido hechos delictivos justo al lado de de destacamentos policiales. Uno recordará ahí en la Junta de los Dos Caminos, donde estaba un destacamento policial que lo desalojaron por falta de pago, luego pusieron un bar. Justo al lado. Se llama así mismo. Justo al lado. El cuartel. Justo al lado hay un colmado que lo asaltaron en 2 ocasiones, estando el destacamento policial al lado. Y así hemos conocido de otros que teniéndole enfrente se han cometido atracos, robos y prácticamente no se han enterado de lo que ocurre. Y es una situación que venimos nosotros arrastrando desde hace mucho tiempo. Recientemente en Villa González pasó igual, o sea, casi en el frente del cuartel, un atraco a un negocio de comida rápida, un sábado por la noche, que terminaron baleando al propietario del negocio, gracias a Dios no falleció, pero eso pasó en Villa González recientemente, es decir, en el frente del cuartel, por lo que hay que seguir intensificando los esfuerzos. No queremos desmeritar lo que se ha logrado con las estrategias, con el patrullaje mixto. Sí, se ha bajado, pero no ha sido suficiente con esto. Hay que ver los resultados de todo esto, porque realmente no es la información que presentan las autoridades, es lo que se está viendo. Yo ayer fui testigo frente a frente. Yo salía del gimnasio una 35:40 de la tarde y frente a mí hubo un hecho que lamentablemente para la persona afectada fue frustrante. Vi como a un taxista, un motorista, solamente vi cuando él se metió la pistola entre las piernas en el motor. El taxista inmediatamente le cayó detrás en el vehículo. Pero son hechos que uno ve constantemente en los diarios, lo ve en las imágenes de las redes sociales. Es una situación que no ha bajado, como presentan los reportes quizá policiales. El mismo Ministerio de Interior y Policía que presenta datos, que presenta cifras que no van con la realidad que se está viviendo en los barrios de la República Dominicana. Bueno, precisamente relacionado con ese dato de la criminalidad, y el hecho que usted retrata, Frank, en el día de ayer el Intran anunció que junto con la DGCET van a comenzar a operar con relación a la disposición que se tuvo con los motores que debían estar debidamente identificados, el tema de la placa, los documentos al día, el casco debidamente identificado, porque en la delincuencia que se aplica de este modo, como retrata Frank, el tema del uso de la motocicleta sigue siendo uno de los instrumentos por excelencia para perpetrar los hechos. La mayoría de estos hechos se hacen entre 2 individuos que van a bordo de una motocicleta. Se dice que de las 1.800 motocicletas que hay en el país circulando, solamente 600.000 de ellas han completado el proceso de registro.
Sabemos que para este tipo de acciones delictivas se utilizan motocicletas sin el debido registro, o que no portan una matrícula, o que portan matrículas que se las roban a otros, o que no están debidamente identificados. Ojalá y que comenzamos nosotros a tener un régimen de consecuencias con el incumplimiento de las normativas, porque cuando nosotros establecemos unas normas y obligamos a la gente a hacer unas colas enormes y luego resulta que nada de eso tiene consecuencia, no vamos a seguir creciendo y progresando como país, porque la gente va a seguir entendiendo que aquí las leyes y las normas se relajan. Tenemos que hacer como pasa en Colombia. Colombia, todo el mundo, usted va a Bogotá y usted ve a todo el mundo, el que va adelante y el que va detrás en un motor, con su casco debidamente identificado. Y el que no anda con él en Bogotá lo detienen, le quitan la motocicleta y tiene dificultad para poder conseguirla. Entonces, aquí tenemos que hacer eso, que si andan dos individuos en un motor, por lo menos haya una identificación de esa motocicleta o de los cascos que portan las personas que van en esas motocicletas, porque eso podría ayudar más fácil con los procesos, a disminuir los procesos delictivos. Es aplicar la ley sin contemplaciones. Aquí se dan muchas oportunidades, mucho chance, como decimos nosotros, y es organizar la casa lo primero. Y es lo que ha estado haciendo Colombia, que las primeras imágenes que nosotros recibimos de este acto delincuencial precisamente fueron de allí. La facilidad de cómo escabullirse, de cómo poder evitar el que alguien pueda detenerlo. Un tipo en una motocicleta puede accesar por cualquier callejón, por cualquier espacio donde otro vehículo no pueda hacerlo, y con la agilidad que estos manejan los motores. Y es también la misma educación en los pueblos. Yo te comentaba el día pasado que en Colombia nosotros estuvimos en un tapón, unos 45 minutos aproximadamente, y le preguntaba a la persona con la que andaba, digo, ¿no notas tú algo extraño a lo que ocurre en República Dominicana? Dice, ¿y qué sería? Digo, no he escuchado una sola bocina tocarla aquí. 45 minutos metido en un tapón y nadie ha provocado un incidente, nadie ha querido pasarle al que está al lado. Eso es parte de la educación misma de los pueblos y de tener consecuencias para aquellos que transgreden las normas esenciales para la buena convivencia. Educación, eso es educación. Y justamente ayer el Ministerio de Educación suspendió a un director distrital por eso mismo, porque en el tránsito no mostró el nivel de educación que debía mostrar y generó una polémica prácticamente agresiva en contra de unos agentes en el tráfico. Qué bueno que en el Ministerio de Educación se van comenzando a establecer sanciones, una sanción de 30 días, digamos porque no fue una falta muy grave, pero que sí, que la gente entienda que cuando usted se manifiesta de manera agresiva, cuando públicamente manifiesta conductas de baja educación, pues si usted sobre todo es una persona llamada a mostrar lo contrario porque es un director de un distrito educativo, usted tenga consecuencias como esta. Y esperamos que en todos los niveles de ese y otros ministerios se comiencen a establecer sanciones cuando hay faltas de disciplina, cuando hay faltas graves y muy graves a los protocolos y a la ética de las instituciones públicas. Suspendido el director y cancelado el chofer. Así es. Esa fue la decisión que tomó el Ministerio de Educación. Uno supone que a través del mismo ministro Ángel Hernández. A veces hay discusiones que hay que evitarla. Y mucha gente cree que ya tiene el aval, que tiene la autoridad porque anda en un vehículo de una institución pública. Son ciudadanos y son los más llamados a poner el ejemplo, a evitar este tipo de confrontaciones, claro, respetando lo que son las leyes. Ellos están ahí para hacerlas cumplir.
Hay exceso también por parte de algunos agentes de la DGC que provocan situaciones como esta y muchas veces pues las grabaciones que se ven es a partir del momento en que el ciudadano comienza a tener una respuesta quizá fuera de lo normal, quizá agresiva en contra de ese que está para mantener una autoridad, claro, haciendo respetar los derechos que tiene cada ciudadano. Hay que evitar los abusos de las partes, el ciudadano, el funcionario que anda en un vehículo con una placa oficial, el agente policial o de la DGC. Hay que tratar de ubicarse en el punto medio, sin abusos. La virtud está en el medio, decía Aristóteles. Y mire, ya para despedirnos, porque vamos al café, hay desayuno, hay almuerzo y merienda escolar en las escuelas a partir de esta semana. Ya lo dijo así el director del INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Eso lo que nos da el dato de que hay tanda extendida, de que ya la mayoría de las familias que tienen alumnos en el sector público, en la escuela, pueden dejar sus niños hasta las 3:30, 4 de la tarde, y eso representa un gran alivio para la mayoría de las familias en la República Dominicana. Ojalá y que el año próximo, al inicio del año escolar, no sea tan frustrante y desde el primer día haya desayuno y almuerzo escolar, y que un padre de familia, cuando mande el primer día de clase el niño a la escuela, sepa que el niño va a estar durante toda la tanda extendida y no tenga que romperse la cabeza buscando qué va a hacer con un niño que sale a mediodía y él está trabajando. Entonces, qué bueno que ya está el desayuno escolar. Esperamos que esto el año próximo sea desde el inicio. Y no solamente que llegue el desayuno, que llegue el almuerzo, las meriendas, es la calidad también que hay que vigilar, que hay que velar, darle seguimiento. Hoy se está hablando de un alimento de mucho mayor calidad en cuanto a los nutrientes, pero también a mantener. Y yo recuerdo la campaña como primera dama que hizo Michelle Obama, que cambió, transformó lo que en Estados Unidos le entregaban a los niños como desayuno. Esto producto de la gran alta tasa de obesidad de niños sobrepeso. Y aquí pues también se está buscando mejorar esto de los néctares, de los jugos, la gran cantidad de azúcar, la misma harina, que esto va en detrimento de la salud de estos niños, pero también acrecienta, incrementa la cantidad de pacientes en los hospitales y en las clínicas de niños que tienen problemas producto mismo de la alimentación que reciben a tan temprana edad. Así es. Vámonos a publicidad, ya regresamos con el café de Diario 55. Mantenga la sintonía.